país inviable. ¿Tiene arreglo un país inviable? Ayer la Argentina estuvo 17 horas sin colectivos. 10 millones de usuarios fueron afectados en el AMBA, 4 millones de viajes. No son millonarios, son trabajadores, muchos de ellos informales, plomeros, albañiles, cuentapropistas, empleadas domésticas, que perdieron su día de trabajo, si bien los que trabajan en la formalidad, hoy nos enteramos de que no van a perder el presentismo. Pero tenés que tener en cuenta que la mitad de los que trabajan en la Argentina, la mitad lo hace en negro, trabaja en negro. Trabajadores dañando trabajadores. Es importante entender esto, lo hablábamos más temprano acá con la mesa y con Verónica Dalto, nuestra columnista económica. El transporte en la Argentina funciona a través de subsidios y esto se gestó en la salida de la convertibilidad. ¿Qué significa esto? Que cada 100 pesos que pagás en el boleto de un colectivo, 90 te los da el Estado. Pero no te los da gratis, nadie te lleva UPA gratis. ¿No, Parmito? Nadie te lleva UPA gratis, ¿no? Siempre hay que pagar algún peaje. Siempre. Y a veces es muy caro. Todo sale de algún lado. En un país que no genera riqueza genuina y que tiene cerrado el mercado de capitales, sale de la emisión monetaria, de darle a la maquinita. Y claro, aunque el kirchnerismo lo niegue, como los terraplanistas, la emisión te trae inflación. Y así, bueno, se financia un boleto de colectivo, ¿no? Después esto que el Estado pone lo pagás cuando viene Ale Parmo y la nafta le sube cada día que viene. Bueno, lo pagás con la yerba de Cafierito, ¿no? Que le jode comprar yerba Playadito a 1.000 pesos. Hasta marca le puso. Bueno, esta semana lo explicó espectacularmente bien un chico de 9 años que editorializó mejor la Argentina que, te diría, un gran analista económica. Eso que llamamos un país inviable, lo editorializó un pibe de 9 años, cuyo video lo colgó Horacio Rodríguez Larreta y lo explicó así, mira. Bueno, el nene lo que hace es que junta 1.200 pesos y vendió el metal. Vendió el metal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, obviamente eso es un delito, pero como tiene 9 años es inimputable. Entonces él dice, bueno, a ver, delito es emitir tantos billetes sin costo. Sin costo tiene porque lo pagamos nosotros, ¿no? Bueno, ahí redujimos el video porque el video es más amplio, él va contando cómo junta las monedas y cómo después se las va a hacer pesar, vende el metal y le dan 5.400 pesos para lo que él quería comprar. El ministro de Economía y candidato a presidente, una rareza criolla, ¿no? Un ministro de Economía que tiene un 148% de inflación proyectada y a la vez es candidato a presidente. Bueno, aprovechó el sufrimiento de tanta gente que tuvo que llegar a su trabajo como pudo o directamente no fue, para montar un acto de campaña como si él fuera un candidato opositor. Mira lo que dijo, escúchalo.
Bien, bueno, a ver, lo más gracioso de todo es que al ministro de Transporte, Diego Giuliano, que debería controlar, ¿no?, en qué se gastan los empresarios los 32.000 millones de pesos de subsidios que reciben por mes las empresas de transporte, ese ministro lo puso Massa, es un hombre de Massa, debería controlar, bueno, en qué se lo gasta, ¿no?, porque tienen un déficit estas empresas de colectivos. Y te tiro otro dato. Viste que siempre se habla, Vero, de la herencia, ¿no? Me acuerdo una vez estaba hablando con Durán Barba y me decía, Durán Barba es muy divertido y bueno, y usa estas palabras. Decía, todo presidente choto de América Latina habla de la herencia recibida, ¿viste? La herencia recibida. En vez de resolver los problemas, le echa la culpa a la herencia. Bueno, cuando asuma el próximo gobierno, si el conflicto de los colectiveros no se resuelve, porque se quejan de los bajos salarios, y bueno, obviamente, como todo el mundo, los salarios se los está comiendo la inflación, los subsidios estatales van a aumentar a 70.000 millones de pesos por mes. Si este sistema sigue así, viciado, de la manera en que sigue con los niveles de inflación que tenemos. A pesar del dinero que reciben las empresas de colectivos, las cámaras, las empresas, tienen un déficit de 13.000 millones de pesos por mes. ¿Dónde va ese dinero? Bueno, es una buena pregunta. Y una pregunta también intrigante, ¿no?, que deja muchas puertitas abiertas. ¿Por qué los subsidios son a las empresas y no a los usuarios? O por lo menos una parte. ¿Hay algún curro ahí? Esa es otra buena pregunta. En 20 años el Estado se duplicó en la Argentina, pero los servicios son cada vez peores. Esta semana hizo una entrevista a Patricia Bullrich y lo explicó de esta manera. En medio de este país inviable, hace más o menos un año, surgió un candidato que no solo iba en contra de este Estado engordado al que se le inyecta dinero todos los días, todos los meses, pero que no lo devuelve, sino que también iba en contra de la casta, entre comillas, que se engorda a sí misma, se reproduce a sí misma. Ese candidato se llama Javier Milei, que esta semana quedó envuelto en una enorme polémica por la supuesta venta de candidaturas y las denuncias por integrar masistas a sus listas. Explicar este escándalo, el escándalo Milei, es meterse muy profundo en la forma en que se financia la política. Sobre todo para un candidato que saltó de la televisión, ¿no?, como todos sabemos, un consultor económico, como si Ale Parmo o Pablo Costas va a la tele y de repente tiene mucho éxito, y bueno, empieza a tener rating, empieza a criticar a la Argentina y se postula como candidato a presidente, sin haber gestionado nada antes, solo ser un consultor o alguien que comenta en la tele, ¿no? Imagínate, vos querés necesitás formar una estructura jurídico-política para convertirte en presidente. ¿Cómo haces? Sin tener un vínculo con ese electorado, sin tener fiscales, sin tener representación en las provincias. Bueno, si vos querés ser presidente en la Argentina, necesitas básicamente dos cosas: plata y fiscales. Y ninguna de esas dos cosas es fácil conseguirlas en la Argentina. Bueno, esta semana tuvo varias denuncias, entre ellas la Milei, ¿no? La de Juan Carlos Bloomberg, que es un ex aliado, que lo acusó básicamente de querer hacerse rico pidiendo plata, y quienes iban a ser candidatos a intendentes en Tigre, Quilmes y Vicente López, que lo acusaron directamente de vender cargos y de querer hacerse rico con la política. Justo él que denuncia esto, ¿no?, que la casta se hace rica con la política. Bueno, ¿qué dice Milei? ¿Cuál es su argumento? Su argumento es que como él no tiene plata para financiar una campaña, cada candidato tiene que conseguir su sponsor, de algún modo, ¿no?
Como cuando, bueno, no sé, uno trabaja en una radio y la radio te dice, o la televisión o lo que sea, bueno, conseguite tu auspiciante, nosotros no podemos pagarte tu sueldo. La realidad es que él y sus operadores ofrecen la franquicia de La Libertad Avanza en las provincias, como si fuera la franquicia de cualquier marca. No quiero decir marcas, pero ya sabemos cuáles son. Yo tengo una marca, te la vendo, usa mi logo. Eso es lo que hace Milei. Eso es lo que pasó en las últimas elecciones de San Juan, donde también fue denunciado por la precandidata a gobernadora, que se llama Paola Miers, que compitió con el sello de Milei. Y de hecho ella dice, pará, yo firmé un acuerdo con Karina Milei para que ella me diera el ok para usar la cara de Milei, la franquicia de Milei y de La Libertad Avanza. Esa candidata no llegó al 4% de los votos. ¿Y qué pasó con Milei? La desconoció para despegarse de la derrota. Miers grabó un video, Paola Miers, que subió a las redes sociales en el que repudia a Milei y el intento de desligarse de la derrota y denuncia humillaciones, abusos, malos tratos, bueno, ese tipo de cosas. Hay una candidata que la sacó acá Pablo Costas la semana pasada, la piquetera Hot. Sí. Hablamos de la piquetera Hot, se llama Silvina Soria, que integraba la mesa política de La Libertad Avanza en Avellaneda, y Soria, que ahora milita con Larreta, denunció que los libertarios pedían $60.000 para ser candidato a intendente en esa localidad bonaerense. La duda que queda es, ¿esto es para la candidatura? ¿Esto es para el bolsillo de los dirigentes de La Libertad Avanza? Bueno, pero a Milei no solo lo han acusado de pedir dinero para las candidaturas, acusaciones que destacamos no sabemos si son reales o no, eso hay que probarlo, sino también de meter a masistas en sus listas. Eso no hay que probarlo porque eso es obvio, digamos, se sigue la trayectoria y se sabe, ¿no? Que él metió a masistas en sus listas de la provincia de Buenos Aires. Inclusive yo vine ahora de Corrientes y uno de los candidatos de Milei era del Frente de Todos. Bueno, ¿y a cambio de qué Milei podría poner masistas en las listas? ¿Qué se les ocurre? Vero Dalto, Parmito, Romina. ¿Por qué Milei pondría masistas en las listas? ¿Qué creen? ¿Qué será? Los vínculos entre Karina Milei, la jefa, como la llama su hermano, con el peronismo bonaerense se rumorean desde hace muchos meses, desde el verano concretamente. ¿Te acordás que te conté antes que para ser candidato a presidente es necesario plata y fiscales? Sí. Que Milei no tiene. Bueno, el masismo o el peronismo bonaerense, a quien le conviene que a Milei le vaya muy bien en la elección, porque le resta votos a Juntos por el Cambio, divide la oposición, ¿qué podría proveerle? Podría proveerle fiscales. Esto no es algo que es así, digamos, pero es verosímil, claro. Es verosímil. En la legislatura bonaerense va a perder legisladores, el peronismo necesita tener legisladores. Entonces, bueno, esta es la versión que circula en la provincia de Buenos Aires. Es muy importante contarte que hay una ley de financiamiento de los partidos políticos, prohíbe estas prácticas, vender candidaturas, las prohíbe, claro. La de vender cargos o la de poner dinero en negro, que esa es otra práctica, pero todos violan la ley. ¿Qué quiero decirte? Que el financiamiento de la política es el huevo de la serpiente en la Argentina, el nudo donde empieza la corrupción de la política. ¿Por qué? En teoría los aportes deberían ser todos en blanco. Si viene un empresario y yo quiero poner plata para la campaña de Romina Suárez Navar, que se va a candidatear como intendenta de Peguajó, lo tengo que poner en blanco. ¿No? ¿No es cierto, Vero Dalto? Sí, debería hacer, ¿no? Claro, debería. Debería. Pero en todas las fuerzas políticas la mayoría de los aportes son por debajo de la mesa, son en negro. Es obvio que como nadie te lleva a UPA gratis, esos aportes negros, o sea, nada, no es que el empresario te pone y después dice, ay, soy altruista, quiero que gane. No, cuando llega el candidato al poder, ese favor hay que devolverlo en forma de diversas cosas, licitaciones llave en mano y otras cosas diversas de la política. Si el fenómeno Milei se desinfla como parece por su pobre performance en las provincias, el panorama electoral ya no sería de 3/3, como venimos hablando.
En una investigación que publicó ayer Martín Rodríguez Yebra, reveló que, bueno, ya se votó en 14 provincias desde que arrancó el año, es decir, que ya votó 1/3 del país. ¿Qué pasó ahí? Juntos por el Cambio sacó 713.000 votos más que en el 2019 en esas provincias en las que ya se votó, mientras que Unión por la Patria perdió más de 400.000 votos. Es muy probable que esos votos de más que sacó Juntos por el Cambio se los sacó a Milei, o sea, de gente que decía, sí, yo estoy muy enojada, pero en el momento de votar voto una opción más segura. Lo que subió también es la abstención, gente que no fue a votar. Los números, por supuesto, entusiasman a la oposición de Juntos por el Cambio, porque calculan que pueden ganar el 16 de julio en Santa Fe, que hay elecciones, y que también pueden ganar la intendencia con el radical Rodrigo de Loredo, que está respaldado por Horacio Rodríguez Larreta. De Loredo compite para quedarse con la intendencia cordobesa el 23 de julio. Milei creció denunciando la inviabilidad de la Argentina, pero esta semana parece que él terminó poniéndose inviable él mismo. Vamos a ver qué pasa. Obviamente que Milei va a seguir teniendo un rol importante en la Argentina, que muchos lo van a votar por convicción de las ideas liberales, que en el Congreso va a ser importante y que va a ser difícil probarles las denuncias porque va a ser la palabra de Milei contra las palabras de quienes lo denuncian, ¿no? ¿Podrá la oposición de Juntos por el Cambio desenredar los privilegios de la Argentina corporativa que enriquecen a unos pocos y empobrecen al 40% de la sociedad? Este es el dilema al que en definitiva nos enfrentamos en este año electoral, donde todo cambia con vértigo y con intensidad.